Bueno, muy buenos días a todas y todos, no sé si hay mucho. Muchas gracias por la invitación, estamos contentas de poder estar acá. Escuchamos a las hermanas y bueno, les quería dedicar esta frase que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, y es la idea de ellas, ¿no? Con solamente poder cambiar la cabeza de una sola de las que está acá presente es un montón, así que muchas gracias por todo lo que expusieron. Mi nombre es Daniela de los Reyes, soy abogada de la Unidad de Violencia y bueno, estoy acá junto a... Yo soy Wanda Oyola, soy psicóloga clínica y soy coordinadora de la unidad. Capaz que lo que empezamos antes de presentarles el protocolo es como a contarles un poco, breve, porque yo soy como muy larguera, el tema de cómo devino el equipo que antes era el equipo coordinador, y capaz que algunos de ustedes ya nos conocemos. De hecho, con Patricia nos conocemos de esa instancia, ¿no? del equipo, que hace años que venimos trabajando en este tema. Yo arranco en el 2006, allá con Fernanda Lozano, cada una en su centro de salud. Fer trabajaba en el Cerro, y ahora les cuento cómo está compuesta la unidad, porque y yo trabajaba en Jardines del Hipódromo. En aquel entonces hay un decreto del Ministerio de Salud Pública, en el 2006, sale la guía verde, ¿se acuerdan aquellas de abordaje de las situaciones de violencia? Y decía que todos los efectores que tenían que tener equipos referentes en violencia doméstica en aquel entonces, ¿no? Con el cambio, qué importante que tiene que ver cómo la legislación, las normas y los años, esto vino como transitando, ¿no? Y evolucionando, porque hoy hablamos, ¿no? de la Ley Integral de Violencia de Género, ya no hablamos solamente de lo doméstico. Y eso me parece que está bueno, porque al correr de los años, ¿no? Hay también un cambio de cabeza, ¿no? Tenemos la Ley 17.514, que ahora después de la parte normativa se va a encargar un poquito Dani, pero es importante tener en cuenta que en poco tiempo hemos evolucionado como un montón en este tema, ¿no? Porque es un tema que ha existido siempre. Yo siempre lo comparo como los embarazos adolescentes, ¿no? Que han transcurrido durante toda la vida, y que ahora tienen también otra visibilidad, ¿no? Ahora no se esconden las adolescentes embarazadas, ni se tienen... ¿Se acuerdan antes que pasaban cosas como horrorosas, como por ejemplo que una adolescente tuviera familia, se fueran a otro lugar a tener familia, y la mamá, o sea, los abuelos de ese bebito, ¿no? Hacían como de padres. Entonces quedaba ese bebito o bebita siendo hermana de su propia madre, ¿no? Esas cosas pasaban antes. Ahora siguen habiendo embarazos adolescentes, pero bueno, se transcurren y se viven desde otro lugar, y creo que estas situaciones de violencia transcurrieron siempre, pero ahora están más visibilizadas, ¿no? Nosotros hablamos como de la invisibilidad de la violencia, porque a veces está ahí y está naturalizada, se justifica y no se ve. Y eso como un poco como en el marco, y no quiero ser como muy extensa. Entonces, desde el 2006 que venimos transcurriendo esto, nos conocimos en la red de equipos de la RAP Metro, que van a ver que trajimos unos folletos, y que está bueno empoderar también a los equipos que trabajan en territorio, porque nosotros ahora devenimos en unidad, pero en realidad los que están en territorio son los que están con las situaciones, ¿no? Son los que abordan las situaciones, son los que les tenemos que dar como las herramientas para que puedan trabajar con cierta espalda, con cierta garantía, no solamente garantías para el usuario, sino también para los que trabajamos en las situaciones, ¿no? Cuando hacemos la denuncia, cuando, bueno, hay como 1,5 millones de cosas que tenemos que tener el marco y la espalda, ¿no? Para sentirnos seguros que hay alguien que nos está cuidando, porque siempre hablamos como del cuidado del cuidador, pero es lo que menos hacemos. Entonces, en el 2012, Fernanda, por una cuestión coyuntural, se pasa a ACE, ella es médico legista. Y ahí arrancamos como a tener otra mirada. Y yo siempre hago este cuento que mis compañeras siempre como que repito lo mismo, y es como largo y se aburren de escuchar, pero que en realidad tiene que ver, ¿no? Con esa mirada de dejar de mirar, ¿no? Como mirarnos el ombligo, digo yo en esta cuestión tan metro, ¿no? De la RAP, y empezar a ver lo que es ACE país. Entonces, bueno, en la RAP hay una red de equipos que data del 2006 a la fecha,
y es la primera red, es una red que es de ACE, que es súper importante porque arranca esta red en una cuestión de, no habían protocolos, nos juntábamos los equipos referentes para ver, bueno, cuando aparecían situaciones, cómo se iban a abordar, y era como de poder trabajar, ¿no? Como de apoyarnos de espalda en espalda. Después aparece como los protocolos de acción y eso nos da como otro marco, nos da como otras garantías y nos hace trabajar mucho más seguros, ¿no? Porque, bueno, hay un documento que dice que tengo que hacer, pero antes era como todo, ¿no? Muy sui generis y, bueno, era un espacio de construcción colectiva que se mantiene hoy por hoy y que tomó como otros ribetes, ¿no? Hoy por hoy es un espacio más como de capacitación y de formación para los equipos. En el 2014, ahí arrancamos a soñar como esta cosa, decir, bueno, qué bueno sería que esto que está en la RAP se pudiera transformar en algo a nivel país. En el 2014 conseguimos que desde el directorio se hiciera una resolución que nombrara a un equipo coordinador de violencia, ¿no? Basada en género y generaciones ya en ese entonces. Y bueno, y ahí empezamos como a transitar. ¿Qué pasaba con ese equipo coordinador? Primero, que no contábamos con horas, que es lo mismo que le pasa a los equipos en territorio, ¿no? Los equipos referentes. Y no se podía trabajar seriamente, ¿no? Porque si una pertenece a jardines, la otra pertenece a no sé dónde, y nos juntamos una vez por semana, es imposible que podamos tener una mirada macro, que podamos concurrir a territorio, que podamos... No, es imposible. Uno puede tener mucha buena voluntad, pero si no están las horas, si no hay un marco que me cuide, no puedo comprometerme a hacer nada. Entonces, en el 2020, en diciembre del año pasado, surge, ¿no? Esto de poder darle como otra mirada y otra fuerza al equipo y se consigue tener las horas, ¿no? Entonces se arma la oficina de género y generaciones que está en el tercer piso, que es la oficina 334, ahí frente al ascensor entre los baños. Sí, un poco, pero bueno, para mí que yo soy tan, ¿no? Usual del baño, me vino bárbaro tener el baño al lado. Pero no es un tema menor, ¿no? Porque es como decir, bueno, se tiene este tema en la agenda de ACE, pero realmente nos estamos ocupando. Bueno, con eso vinieron las horas, vino la oficina, pero había que darle, siempre nos decían que estábamos como colgando del organigrama, que no estábamos en ningún lado y era como la preocupación. Nosotros hoy por hoy dependemos técnica y administrativamente de la gerencia asistencial. Pero en ese entonces era solamente técnico, ¿no? Administrativamente dependíamos del aire. Y siempre nos decían, bueno, tenemos que resolver, porque la estructura, porque no. Y uno queda como medio como que cuando entras en ACE hay cosas que yo venía de la RAP y no entendía, a mí me era lo mismo, ¿no? Digo, igual para mí me parecía que estábamos trabajando en la misma línea. Y en realidad no, cuando se forma la estructura, ¿no? Cuando se nos denomina, se pasa de equipo a unidad, que fue muy resistido, también veníamos como muchos años con esto del equipo coordinador, Célica, ¿no? Que está en la unidad de calidad, nos decía que en realidad tiene que haber, tenemos que estar en el organigrama, pero en el organigrama en realidad prolijamente, ¿no? De la gerencia asistencial, dependen lo que tiene que ver con las direcciones y las unidades. No hay equipo, no hay un equipo colgando de nada, de ningún organigrama. Entonces no podíamos ser equipo, tenía que ser alguna otra denominación y terminamos eligiendo lo de la ley, por lo de la unidad por un tema de la legislación que después Dani capaz que lo explica. Pero a partir de agosto de este año fue que se denomina, ¿no? El equipo en unidad. Y ayer, bueno, con la fecha, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se aprovecha, ¿no? En ACE como para lanzar lo que es la actualización del protocolo, porque ya teníamos uno vigente, pero había que ayornarlo con cuanto a las normativas vigentes, y se hace también la presentación como en sociedad de la unidad, ¿no? Porque en ACE nos conocían, pero bueno, era como para afuera, ¿no? Bueno, que eso tiene como otro impacto. Y eso habla también como del compromiso y de que el tema ¿no? Está puesto en agenda. No solamente para adentro, sino que bueno, ahora fuimos como presentados en sociedad. Nosotros con Dani decimos que, salvando la distancia porque yo tengo 53 años, pero era como vivir una fiesta de 15, ¿no? Vieron que en la fiesta de 15 uno apronta todo, querés que salga todo perfecto y después se te fue en un flash, es como todo mucha intensidad
y si me preguntan hay un montón de cosas que yo no las percibí, porque estaba como, ¿no? Primero que me tocó estar sentada al lado en una mesa donde estaba Cipriani, ¿no? El presidente de ACE, que si bien uno lo conoce y tenemos como otra cercanía gracias a esto de la unidad, estar sentada en la mesa era como muy fuerte, ¿no? Y al lado tenía a la primera dama. Entonces era como, uno dice, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿No? Que soy como una pulga con estas personalidades. Uno a veces como que no se dimensiona, ¿no? lo que significa. Así que bueno, en ese marco quería compartir como con ustedes y bueno, y ahí les presento un poco les voy a leer lo mismo que leímos ayer, ¿tá? ¿Para qué nos sirve el protocolo? Que tiene un alcance nacional, debido a que se va a distribuir en todas las unidades ejecutoras y servicios de salud de ACE. No nos olvidemos que ACE es como el prestador de salud que está en todo el territorio nacional, ¿no? En cualquier lugarcito. Karina Carreño hablaba un poco sobre la ruralidad y me parece, ¿no?, que si hay un prestador de salud que está en la ruralidad tiene que ver justamente con ACE. Estamos en cualquier rincón. Tanto la escuela, la policía y una policlínica de ACE, eso les puedo asegurar que está en todo el territorio, ¿no? Entonces es tan importante poder contar con un documento que va a estar en todos lados y que lo que nos permite es que tanto una persona que está acá en el San Bois, como que esté en Jardines, como esté en el Cerro, o esté en Cerro Chato, o esté en la policlínica más perdida del país, pueda tener como las herramientas de decir, bueno, esta es la guía, esta es la ruta, por acá voy, ¿no? Cómo es la valoración del riesgo, cómo me doy cuenta cuando es un riesgo alto, cómo me doy cuenta cuando es un riesgo medio, cómo tengo que hacer para hacer una denuncia, ¿no? Está el modelo de informe de denuncia. La denuncia la tengo que hacer siempre, va a ser una forma de la parte estrategia de trabajo y no como finalidad en sí misma. Siempre decimos que ante las situaciones de violencia lo que uno no puede recomendar es que la persona haga la denuncia, ¿no? Porque para denunciar hay que sostener y para sostener tengo que tener un trabajo previo, si no la denuncia se cae. Por eso es que nunca aconsejamos, primero para no pasar por la voluntad de la mujer, ¿no? Porque si uno decide por el otro terminamos comportándonos como se comporta el agresor, eso es punto número uno. Pero además también hay que ver si la mujer desea, ¿no?, de contemplar eso. Y bueno, y también, amén de contemplar el deseo de la mujer, hay que ver, ¿no?, el riesgo vital. Si hay una situación en la cual la vida está en peligro, ahí el deseo de la mujer, ¿no?, y todo el tema de los derechos, vamos a tener que trabajarlos en otra instancia, vamos a tener que denunciar para poder proteger su vida. Pero eso está todo contemplado en el protocolo. Después, lo que se cuenta también es que lo dijeron las compañeras anteriormente, es que por ley todos los organismos, ¿no?, todos los efectores de salud, tanto privados como públicos somos solamente ACE, tenemos que tener equipos referentes en violencia. Y ACE cuenta en toda la República. Yo les contaba ayer, es que por lo menos hay departamentos que aún no hemos podido fortalecer y transformar en equipo, pero por lo menos un referente, por ejemplo en Río Negro no tenemos equipo, pero tenemos un referente en violencia que puede dar respuesta. No trabaja solo el referente, pero por lo menos hay un referente que está sensibilizado, que sabe del tema, ¿no?, que se comunica con nosotros. Obviamente que hay que fortalecer y que formar un equipo. Hoy por hoy estamos diciendo que acá no hay equipo, pero capaz que después, ¿no?, de estas instancias haya gente que tenga ganas de conformar, ¿no? Digo, se necesitan 2 o 3, porque después estamos todos involucrados, todos los que trabajamos en la salud, cualquier tipo de disciplina en la que estemos insertos, tenemos que dar la primera respuesta. No es propiedad, ¿no?, del que sabe. El que sabe podrá orientarnos en una situación compleja o de alto riesgo, pero no en una sencilla. Capaz que les voy a decir algo que suena como feo, pero orejas tenemos todos, ¿no? Tenemos dos orejas, escuchar podemos. O sea, es cierto, si me dicen algo que de repente no lo puedo manejar, puedo consultar. Pero escuchar, la primera escucha, eso que uno dice que todos podemos tener la primera escucha y es un deber de la salud, todos tenemos oídos, a no ser que haya algún hipoacúsico, después el resto, todos podemos escuchar. Es cierto que también es de responsabilidad, ¿no?, como salud, ver si puedo dar respuesta o no, pero por lo menos escuchar es básico, porque muchas veces las mujeres lo que necesitan es la escucha.
no es que nosotros activemos ningún sistema, ningún protocolo, nada, cero. Quieren que o sea, vienen atoradas, se están tomando la presión y de repente tienen ganas, se sienten angustiadas y como tiene confianza con la enfermera le cuenta. Pero no es para que se active más nada, quiere eso, ¿no? Porque hay algo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con el tiempo interno de cada uno. Y eso es fundamental. Por eso es importante poder trabajar con la usuaria, poder darle su tiempo, ¿no? En esta cuestión de si nosotros vemos que ella quiere hacer la denuncia, pero bueno, hay que trabajar para que la pueda sostener, ¿no? Porque hay otros factores, tienen que ver a veces el económico, a veces la casa, a veces los hijos, a veces los perros, ¿no? Es importante contemplar cuál es la necesidad de la mujer, no de nosotros. Muchas veces las intervenciones y las estrategias más encumbradas se caen porque uno no tiene en cuenta cuál es la voluntad de la usuaria. Nos ha pasado, por ejemplo, que siempre contaba una compañera, de una situación que pasó con una señora que había que trasladarla a un refugio y la señora no quería ir porque tenía miedo de que el perro, ¿no?, su mascota, fuera muerta por el agresor. Entonces toda la estrategia se cayó porque no había dónde poner el perro, nadie lo contempló, nadie le preguntó a la señora. Otras compañeras de Maldonado nos contaban en la Puerta de Piriápolis que había una señora que la trae el móvil policial a constatar lesiones y venía como con sus 2 bolsos, ¿no?, con el surtido, y bueno, ella no quería hacerse la constatación de lesiones. Y en realidad no era que no quería constatar lesiones, lo que no quería era dejar el bolso del surtido afuera sin estar al alcance de su vista porque tenía miedo después porque era el alimento de sus hijos y de ella hasta que terminara el mes. Entonces, es importante tener, bueno, cuál es la necesidad del otro, pero la necesidad real, no la que pensamos nosotros. Sí, lo de la violencia es fantástico, pero bueno, hay otras cosas que son como de lo cotidiano y no costaba nada dejar pasar a la mujer con los bolsos. No digo que venga con el caballo y entre el caballo a la emergencia, pero hay cosas que son de sentido común y que uno puede tener un poco de elasticidad y de cintura como para poder, ¿no?, hacer que la consulta salga un poco mejor, pero ser empático, esta cuestión que uno siempre no dice y repite y machaca, hay que ser empático, hay que poder estar en el zapato del otro, pero real, no de la boca para afuera, ¿no? Y nunca vamos a poder estar realmente en el zapato del otro. ¿Por qué? Porque nosotros partimos como de una realidad bien diferente. Esto que decían las hermanas, si hay algo que es democrático es la violencia, ¿no? La violencia está en todos los niveles sociales, está en todas las profesiones, está entre nosotros. Está constatado que siempre en un auditorio hay un tanto por ciento de los asistentes que sufre o está padeciendo situaciones de violencia. Es democrático, entonces tenemos que, ¿no?, que tener otra mirada, pero además esto de que no partimos como de la igualdad de condiciones, porque yo tal vez quiero ser empática, ¿no?, y puedo entender la situación del otro, pero yo tengo una cama calentita, tengo un techo, tengo un plato de comida. Entonces ahí la empatía por ahí medio que patina, ¿no?, porque puedo ser empática, pero empática desde mi realidad, ¿no?, esta cosa de ponerme en el zapato del otro. Entonces, continuando, ¿no?, con el librillo. Es una herramienta que brinda una respuesta integral y de calidad a los usuarios en el proceso asistencial. La presentación busca la practicidad. Si ven, es como de bolsillo. Nosotros jorobamos que como que entra, ¿no?, en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, pero bueno, está. A diferencia, sí, nosotros siempre jorobamos de eso, pero en realidad es práctico, es cortito, creo que es bastante amigable, es fácil de encontrar, ¿no?, porque bueno, es violeta, entonces lo identificamos enseguida. Si era azul, vieron que ahora es todo azul, todas las cosas de ACE, pero si era azul no lo íbamos a encontrar entre todos los librillos. Si era el otro, que es divino, con la tapa, ¿no?, muy elaborada, pero era como medio, ¿no?, me costaba identificar si era de violencia o de qué era. Tratamos como de que, bueno, que fuera chico para poder maniobrar, que tuviera todo, tiene los mismos flujogramas que están ahí, tipo póster para poder pegar, lo que está adentro también está ahí. Con diferencia al otro, lo que tiene que ver como con esos cambios, con la parte normativa que está ayornada, con la parte de la denuncia que también se modificó, pero después todo lo que tiene, y los flujogramas que nos parecía que, si bien el otro tenía las fichas temáticas, no íbamos a volver a hacer fichas temáticas,
sino hacer algo que fuera práctico para aquellas personas, ¿no?, de salud que no tengan conocimiento, que estén de cero. Entonces, bueno, me llega una situación en emergencia, no sé qué hacer, bueno, y entonces voy siguiendo como la flecha. Si tiene esto, voy para acá, si tiene no, voy para allá. Es como práctico, ¿no? Pensar en aquel que no sabe, no en los equipos referentes que ya tienen una base, porque los equipos referentes no están las 24 horas de la emergencia, ¿no? Entonces tenemos en los distintos ámbitos que es la emergencia, la policlínica, la internación, el domicilio, y después qué hay que hacer cuando hay una situación de violencia sexual, que es el otro de los, que es como el más complicado, ¿no? Cuando hay una situación de violencia sexual aguda no sabemos para dónde correr, ¿tá? Y nos han dicho como disparates como, por ejemplo, que llega la usuaria y no le hacen un test de embarazo, o no le hacen, no se buscan las ITS. Bueno, hay cosas como que son de sentido común, no necesito tener, si me entra una violación, digo, no necesito una violencia sexual aguda, no necesito saber de violencia para saber lo que tengo que hacer, ¿tá? Pero entonces, como a veces, entra una situación de violencia sexual aguda y sacude porque me impacta, ¿no? Y porque no sé si del otro lado no hubo algo también, ¿tá? Porque es un ser humano y le pudo haber pasado a sí mismo o a una persona de su cercanía. Tratamos como de que, bueno, el flujograma por las dudas, ¿no? Porque nos han consultado en esta cuestión de salir a territorio, nos han consultado cosas que uno dice, no puedo estar escuchando eso, no puede ser de equipo de salud porque es como poco serio, ¿no? Que te pregunten, no hagan determinadas cosas. Y después uno también se pone a reflexionar, ¿no? Como dejando como un poco el enojo y decir, bueno, tal vez hay algo, ¿no?, que me impacta, porque todos tenemos zonas, ¿no?, más menos trabajadas o más oscuras o más sensibles en las cuales se nos enganchan cosas. Entonces es importante, ¿no?, que en la emergencia, en la violencia sexual aguda, también esté pegado, no solo el de emergencia, sino el otro, bueno, cuando pasa tal cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y todos los flujogramas tienen el número de retén. El número de retén es un servicio telefónico que tiene la unidad, que es las 24 horas del día, 365 días del año, ¿tá? Lo cubre Fernanda Lozano, que es la médica legista de la unidad, y yo. Entonces, siempre está cubierto. Cualquier duda que tengan, antes el retén, que es por una meta del MSP del 2017, era para situaciones de violencia sexual aguda compleja, cuando había una duda compleja. Ahora, como tenemos el servicio, yo siempre lo que les digo es que cualquier duda que tengan, ¿no?, si es compleja, si no es compleja, si tengo alguna duda, tengo que denunciar esto, si tengo una paciente y no sé qué hacer, y no tengo el equipo referente, no hay equipo referente, o estoy perdida, llamen. Si no tienen saldo, manden un WhatsAppito, se les contesta, se los llama, ¿tá? Porque lo importante es poder dar como andamiento. Si tenemos la herramienta, está bueno usarla. No, y corresponde también aclarar que no es para usuarios, porque muchas veces lo han difundido a los usuarios y en realidad solamente es para los equipos de salud que están interviniendo en estas situaciones. Sí, eso es importante porque, de todas maneras, cuando llaman usuarios también se les da respuesta. Sí, porque han llamado, por ejemplo, de la Puerta de Bella Unión por un resultado de un COVID. Entonces uno lo que hace es tomar porque, la persona no tiene por qué saber, porque ¿qué pasó? En Bella Unión, en lugar de ponerlo para mirar para adentro el cartel con el retén, ¿no?, que lo viera el equipo de salud, lo pusieron para afuera. Entonces los usuarios llamaban por cualquier cosa, por tema COVID. Un muchacho llamó porque, él le había dado positivo y vivía con sus padres, tenía que, ¿no?, a ver sus padres si se iban a hisopar, o sea, con lo que trajo el COVID, ¿no?, a todos, porque si hubo algo democrático también fue ese virus. No solamente le daba a los usuarios, sino a nosotros también, y estábamos todos con el mismo miedo, ¿tá? Porque no era que nosotros sabemos más de esto, estábamos igual, todos en la misma, creo que en la misma línea, ¿no? El COVID hizo como que estemos todos a la par, usuario, ¿no?, y del equipo de salud. Bien, yo no los quiero aburrir con esto. Todo lo que expresaba anteriormente, lo que tiene que ver con el manual es que la atención que van a recibir los usuarios se encuentra, se garantiza como el efectivo goce de todos los derechos, ¿tá? Y les voy a leer un par de cosas que después todos lo tienen, lo van a leer, yo no les voy a aburrir de algo que tienen para leer ustedes. Que los objetivos de la intervención en violencia desde el sector salud es brindar atención integral y de calidad de la situación de salud, poder tener una detección precoz en las situaciones. Sabemos
que por lo general no llegamos a detectar precozmente, siempre cuando viene la situación ya viene andando mucho, ¿no? Como de larga data, pero es importante poder empezar a trabajar, ¿no? En prevención y promoción de salud, en tener tratos, buenos tratos. Esto que, no sé si lo dijo Karina, lo dijo Patricia con respecto a la puesta de límites, ¿no? La efectiva puesta de límites. Esto de que a veces los padres se desbordan y les gritan a los gurises o les pegan o los ponen en unas penitencias ineternas, ¿no? O hay una contradicción cuando le pongo la penitencia y le digo, porque en 2 semanas no vas a la casa de tu abuela. Y bueno, y la madre le salió una limpieza y tiene que dejar al gurí al cuidado de la casa de la abuela, porque si no, entonces es como, bueno, hay que ser coherente con lo que digo y con lo que hago, ¿tá? Y las penitencias no pueden ser eternas, porque los niños, cuanto más chicos, menos capacidad de lo temporal. Entonces más vale algo corto y eficaz, ¿no? Y no una penitencia eterna que ni el padre después se termina acordando de por qué le puse la penitencia y para qué le puse Y eso es parte de cómo puedo empezar a trabajar con los niños y los padres o los adultos referentes, porque en realidad eso y los malos tratos vienen muchas veces emparejados, ¿no? La puesta de límites. Yo en policlínica les decía, bueno, ¿y cómo le ponen los límites? Ay, pero yo no le pego, ¿no? Se mezcla la puesta de límites con el pegar. Por eso hay que trabajar, ¿no? Esta cuestión de poner buenos límites y eficaces y no sacarme, porque si yo le pongo un límite inadecuado, seguramente que me voy a sacar. Porque si le digo 40 veces que tiene que ir a hacer la cama, a la 41 ya le estoy gritando y le estoy dando contra la pared, ¿tá? Porque no puedo hablar 40 veces. Entonces también hay que empezar a enseñar como a esos padres, ¿no? O a los adultos referentes, cómo puedo poner los límites sin morir en el intento, sin enojarme, ¿no? Si yo hablo y soy poco asertivo, seguramente me voy a enojar, voy a gritar y me voy a sacar, ¿tá? Y por ahí arrancamos a maltratar a los gurises. Entonces, identificar el impacto de la violencia en la situación de salud, brindar respuestas adecuadas al nivel del riesgo, contribuir al cese de la violencia, de la protección de la víctima. Eso es importantísimo. Desde la salud siempre el deber ser nuestro es proteger a la víctima. ¿Por qué lo digo? Porque cuando entra en una emergencia, si es una situación de violencia, es como claro que si la persona va a volver a su hogar y va a seguir siendo violentada, la tengo que ingresar como forma de protección. No tiene que haber un motivo clínico para ingreso. El ingreso es la protección de esa persona, porque si la mando a la casa seguramente la matan. O si es un niño o una niña o adolescente y está siendo abusado y convive con el agresor, si lo mando al domicilio va a seguir siendo abusado. Entonces hay cosas que tienen que ver con la protección. Eso es, o sea, si penalizan o no penalizan es otra historia, ¿tá? Obviamente que todos queremos que se penalice, pero no es de resorte de la salud. El resorte nuestro es brindar primero la atención en salud y segundo la protección, ¿tá? Y eso tiene que quedar claro, porque después en las intervenciones a veces nos mareamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y después contribuir a restaurar derechos vulnerados y a la reparación del daño. Decime. Está. Me dicen que se tiene que ir el auto, así que bueno. En realidad capaz que terminar de presentar la unidad, les dejamos perdonen, pero bueno, yo esto de que no sabía que se iba. Yo tampoco sé, perdón. Se nos va el auto, nos deja. Y nos deja. Básicamente. Sí, esas cosas a veces nos pasan. Nos pasa seguido. Y bueno, capaz que terminar de presentarles la unidad, que está la doctora de los Reyes, que es la abogada, que queda a las órdenes por si hay que hacer alguna denuncia o alguna elaboración de informe. Se fue Rosana, que es la licenciada en fisioterapia, pero es la que se encarga más como de hacer todo el enlace interinstitucional, por esta cuestión de que uno no puede trabajar solo, ¿no? En salud, estos temas de violencia tengo que trabajar con otros, adentro de salud y fuera de salud. Después tenemos a la médica legista, que es Fernanda Lozano. Tenemos una trabajadora social, que es nuestra referente en Artigas, y tenemos nuestro secretario, que es Federico Parra, que es de siempre, ya aquellas lo conocen. Y bueno, medio como que tenemos que cerrar forzosamente por ahí. Le dejamos los flujogramas para que los puedan colocar en un lugar visible para el equipo de salud, para que tengan los números de retén, los pasos a seguir. Así que bueno, muchas gracias por la atención.